Muchas gracias por el espacio. Bueno, Felipe, y me perdonan, pues, pero esto sí es imposible de entender, ¿no? Esta situación no se había vivido, no se ve muy frecuentemente en la política de Colombia. 9:56. Pues ahí está la historia. Pero francamente, en 35 días se pueden aprobar sin problema. En 35 días se pueden aprobar sin problema, claro, dos debates, Néstor. Claro. Eso no tiene, mire, en la historia de Colombia se han aprobado reformas completas, reformas tributarias en 3 semanas con mensaje de urgencia. Aquí faltan no 4 debates, faltan 2 debates. Y hay que decirle la verdad a los trabajadores de Colombia. Yo quiero, y usted me ha escuchado aquí en estos micrófonos, defender la posibilidad de que tengan un recargo nocturno, un dominical. Si los trabajadores que nos escuchan quieren que haya un dominical, el camino hoy es que se apruebe la apelación, porque en un mes tendrían el goce de ese derecho. En un mes podrían estar yendo a sacar su desprendible de nómina y que les paguen recargos nocturnos y dominicales. Si vamos por la vía de la consulta popular, la consulta pasarán algunos meses, se hace la consulta y después eso tiene que volver al Congreso y después transitar un año o año y medio. 2 años. Pueden estar esperando 2 años. 2 años para recibir sus recargos nocturnos dominicales. Pero esperemos que eso va a comenzar. O sea, si el que quiera de verdad defender, Néstor, a los trabajadores, hoy tiene que votar la apelación. Y es verdaderamente inexplicable que el senador Fabián, que entiendo lo hizo con buena intención, presentar una apelación justamente para revivir el proyecto del Congreso, del gobierno, que tenía 2 debates ya de trámite, ahora lo quiera retirar. Eso no tiene sentido. Oigan, Néstor, pero estar pensando en los trabajadores. Pero Luis Ernesto, y si le ahorramos al país 700.000 millones de pesos. Felipe, claro, pues revive la reforma. ¿Sentido? Mire, es que Felipe revive la reforma liberal. Para sacar lo mismo la o de reforma golpe laboral no tiene sentido. La reforma laboral. Hipotéticamente revive la reforma laboral hoy y la aprueban rápidamente y nos evitamos todo este embeleco y se cae los trabajadores tienen respuesta rápida. Le agregamos otra parte a la historia. A ver, ¿cuál es? Que hoy la bancada del Pacto Histórico en su mayoría no podrá asistir a la plenaria del Senado. ¿Por qué? Porque hoy hay una audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado a la que no pueden dejar de asistir. Entonces, 20, ¿no? Sí, son 20 senadores. Oiga, Néstor, pero la impresión La senadora Isabel Cristina Zuleta dice que esta es una jugadita, pero pues, digamos, así están los tiempos. Entonces que voten la consulta. Claro que es una jugadita. En el mundo, en el lodazal, Felipe, de la política, que hay jugaditas a mañana, tarde y noche, ¿cuál es el problema con que los señores del Pacto Histórico se estén dando cuenta? ¿O acaso la consulta popular no es otra jugadita? Pero es lo que llaman jugaditas. ¿Necesitamos o no necesitamos la reforma laboral? Se necesita. Sí se necesita. No hay la menor pero duda Felipe, de eso, mire no que vamos a discutir. Mejorar las condiciones de los trabajadores es importante. Pero si el Congreso decide, dentro de los mecanismos que la Constitución y la ley establece, hacer esto, si nos ahorramos ese embeleco de 700.000 millones y los fines electorales con los que quieran hacer la consulta, pues es una muy buena noticia para el país. Pues es que la impresión que da esto, Néstor, es medio técnico, pero permite también un poquito sincerar el debate. Señor Andrés. Claro. Sí, claro, es que la impresión que da esto, Néstor, es que los temas de reivindicaciones laborales, los dominicales, los festivos, las horas extras, todo lo demás, esto ya ha ido pasando a segundo plano y lo que verdaderamente se está discutiendo en el Congreso o se está peleando en el Congreso es si hay o no en favor del gobierno un inicio temprano de la campaña electoral de 2026 que le permitiría al gobierno empezar una campaña mucho antes, movilizar gente, movilizar su mensaje, posicionar sus mensajes, ir midiendo la temperatura del agua, cómo está en las diferentes ciudades y regiones de Colombia, etcétera. Todo eso financiado con el presupuesto nacional. Entonces, obviamente, Néstor, ahí está ese choque de estrategias, de astucias que estamos viendo en este momento, de lo que llaman jugaditas, que no son realmente, que digamos, no son realmente nada diferente al aprovechamiento perfectamente válido del procedimiento parlamentario para lograr un fin, que eso lo hace todo el que esté allí y no tiene nada de ilegal, nada de malo, lo ha hecho el Pacto Histórico, lo hace la oposición. Y así es la vida parlamentaria. Porque por otro lado está interesantísimo, porque este es un pulso alrededor de las mayorías y quién tiene en este momento las mayorías. Es un pulso también en el Congreso pensando en las elecciones del 2026. Hoy están, yo le podría decir que 50-50, Néstor. Más, menos, sumas y restas. Hoy en el Senado están casi que partidos por la mitad. O sea, el gobierno tiene la mitad del Senado. Ricardo. Sí, esto se define por un voto. Solo le digo una cosa, Ricardo. Señor. Siempre que hay lo que llaman voto finish, siempre que están partidos por la mitad, siempre gana el gobierno.
Bueno, ese es el lío, porque es que además nos dicen que eso es un contratico más o menos. Porque voltear a uno no es difícil. Acuérdese del congresista Falantala, Néstor, que fue el voto decisivo en algún momento y lo faltonearon. Ese que dice que no se están moviendo duro. Que sí, lo que hace es valorizarse. Entre otras cosas, llamativo que no hayan posesionado a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, sino que estén esperando, no sé si la votación de hoy para oficializarlo o no. Ya está publicada la hoja de vida. Bueno, no la han nombrado. Pero no la han nombrado. Todo eso es legal. Eso se puede, así como se publica, se despublica. Y no fue a China a discutir el cambio del comercio colombiano, ¿no? En teoría ya está publicada la hoja de vida, Héctor, el del señor de la unidad de víctimas, la señora Ministerio de Comercio Exterior, ministra. Sí, pero yo sigo sin entender eso, ¿no? Y hay de migración porque es que lo no están nombrando esta mañana. Hay de migración que... Pero yo sigo sin entender pero ella sí es al presidente Uribe en unos términos grotescos, porque y que además el propio... Vea el contrasentido, Néstor, haga un paréntesis rápido. Acaba de salir migración de una huelga, o de una operación Tortuga. Sí. Y les nombran una señora que es comunicadora social, que no tiene experiencia y no sé qué, entonces están furiosos otra vez. Felipe, ya voy a contarles del nombramiento de esta mañana. 9-5. Pero Néstor, yo sigo sin entender por qué es que no aprueban la reforma laboral. Porque por lo menos todo este pulso ha logrado una cosa que me parece muy buena que se haya logrado, que antes no se había logrado, que es que aparentemente hay un consenso de que sí se necesita, de que sí conviene. Porque aquí tuvimos unas larguísimas discusiones en el pasado cuando recién se presentó la reforma de si se necesitaba o no se necesitaba. Y muchos sectores decían, no, eso no solo no se necesita, sino que vamos a perder 500,000 empleos, según dijo el Banco de la República, y otro poco de historias. No, que no se necesitaba esa reforma. Veo que todo eso ya se bajó, se recogió, y ahora estamos todos de acuerdo en que es necesaria una reforma. No, señor. Y eso me alegra mucho. Estamos de acuerdo Héctor, en que se necesita una reforma. Pasemos al siguiente paso, que es ¿a cuál reforma? Presentemos a cuál reforma. Y yo pregunto por qué la oposición... Héctor, no. Pero déjeme decir. No, es que usted... La única que no interrumpía, que era María Consuelo, ya la dañó. No. Usted me dañó. La única que mantenía las normas de la decencia. Hombre, nace bueno y la sociedad lo corrompe. Héctor, esta reforma yo creo que sí tiene consenso, inclusive en el Congreso, sobre dos temas. Sobre horas extras, horario diurno y horario nocturno, y sobre recargos dominicales y festivos. Pero esta reforma laboral va mucho más allá de eso. Es decir, claro. Ok, entonces está bien hundida la reforma. Es que yo no logro entender finalmente. Se puede salvar un pedazo bueno. La cantidad de movimientos y de incoherencias son tan de un lado como del otro. A mí me cuesta. No, porque a mí siempre me ha costado trabajo llevar el paso, pero a usted le cuesta trabajo llevar el paso me cuesta. Yo nunca pude y entonces me fregué. Pero petrismo o no. Pero en este caso en particular, pero es que es al revés. Yo no entiendo porque ¿para qué necesitan al gobierno para aprobar una reforma laboral? ¿Por qué cuánta gente que yo le he oído decir es que eso no genera empleo? Yo no conozco un proyecto de ley para generar empleo. Es que le está prohibido a los senadores del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, de la U, presentar proyectos de ley. ¿Por qué no lo han presentado? ¿Por qué no lo han aprobado si tienen la mayoría en la Comisión Séptima del Senado? Porque es que realmente a mí me aterra que quienes tienen la capacidad de tomar la decisión en este caso, porque este no es un tema, en los temas tributarios usted necesita el aval del gobierno y no puede tomar una decisión en contra del gobierno. Pero en la reforma laboral usted puede tomar la decisión en contra del gobierno. ¿Por qué no han presentado un proyecto de ley para hacer todo lo que dicen que hay que hacer? De hecho, la reducción de la jornada laboral fue un proyecto de ley de iniciativa del Centro Democrático y ya es una realidad. El punto aquí es si esa reforma y si la propuesta tiene que aprobarse tal como está
si se resucita o si se aprueba la apelación. Y mi opinión es que no, es que se vuelva a discutir y que los congresistas actúen en independencia. En eso estoy de acuerdo con usted, claro, en independencia y en conciencia. Y que el debate no sea un debate de quién tiene más fuerza política en mover votos, sino efectivamente qué les sirve a los trabajadores. Pero hay que decir con toda claridad también que la oposición aquí está salvando los muebles. Sí. No es del agrado de la oposición tomar esta decisión de revivir la reforma laboral. Este es un intento por evitar que haya consulta. Políticamente hay que ser absolutamente claros. Pero ojalá sea para discutirla, no para aprobarla y tragársela entera. Ahora esta es una reforma laboral. Perdón. Aurelio, esta es una reforma laboral que es una reforma para proteger derechos de quienes ya tienen trabajo. Es una reforma que no se mete con el problema, siendo un tema laboral, que no se mete con el problema serio que hay en Colombia, que es los que no tienen trabajo. Informalidad. La informalidad. No, por eso que viene creciendo. Los informales, que es donde está el verdadero problema. Así que eso es, anótelo, Héctor, como otra de las paradojas de esta reforma laboral. Yo sí quisiera complementar las preguntas de Héctor Riveros con esta. Estoy de acuerdo con todas las que él hizo y le agrego una. ¿Y por qué el señor Fabián Díaz, que quiere la reforma laboral, ahora piensa retirar la apelación? O sea, es que esto sí es... Yo oí a Fabián Díaz y dije, pero esto sí realmente ya es el colmo. O sea, es consulta a lo que sea, como sea. Así le vuelvan a poner la reforma laboral encima de su curul en la comisión del Senado. El señor dice, no me interesa, yo quiero la consulta. Eso fue lo que oímos en la entrevista. Es que aquí es quién hace jugaditas y quién no hace jugaditas. Claro, es que realmente estamos en eso. Y los trabajadores, y yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral, con esta no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una cosa, porque no resuelve problemas estructurales del mundo laboral, pero además otra, porque muchos de esos artículos van contra los intereses de los trabajadores. Esa reforma laboral golpea intereses severísimos de los trabajadores y esa reforma laboral a mí no me gusta. Pero sí me extraña que el señor que la defendió hasta el último día ahora no quiera volverla a tener encima de la curul. Eso sí, por favor. Aurelio, porque la consulta va porque va. Lo dijo Benedetti el día que lo entrevistamos aquí y lo repitió Antonio Sanguino ayer. Al discurso del ministro de Trabajo ayer ante la plenaria del Senado. Lo que quieren es consulta. Andrés. Pero es que además los del pacto están haciendo las jugaditas. Si se aprueba la apelación, seguramente irá a comisión primera, que la preside Ariel Ávila y tiene mayorías del gobierno. Es decir, podrían aprobarla y podrían modificarla. La podrían modificar según los reclamos que les ha hecho el pacto a la oposición, de que no sean mezquinos, debatan, discutan y modifiquen lo que quieran la reforma, pero apruébenla. Y en el debate de la Comisión Séptima, del proyecto que tiene mensaje de urgencia del gobierno, la mini reforma laboral, que le metieron unos artículos con otros proyectos que se acumularon, lo que hicieron ayer fue Fabián Díaz reclamar que tenía que haber sesiones conjuntas y tan pronto se iba a abrir la votación, se pararon y se fueron.